es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por conectar con nosotros en Reseñas, el podcast. Bienvenidos, señores. Adelaida Martínez Rafael Núñez. y Yarit Ortiz. Por aquí estamos. Así es, como todas las semanas. Así es. Como todas las semanas, estamos aquí para compartir con ustedes lo más importante que ha ocurrido en República Dominicana y en el mundo. En el mundo, comenzamos por ahí, lo Sí. hablábamos fuera de récord, es el pacto firmado entre Hamas e Israel, Ay, sí. Exacto. movido por el presidente de los Donald Estados Unidos, Donald Trump. Caramba. Hemos visto videos ya de las fuerzas militares israelíes saliendo de la Franja de Gaza. Ujú. Eso de verdad trae mucho alivio mundial y mucha tranquilidad, incluso a uno que está tan lejos Así mismo es. de esa zona. Incluso a quienes no conocen realmente la historia. Sí. De la historia de conflicto que ha habido entre, Ujú. entre estas naciones. Cuando yo lo vi ayer en la noticia, yo nada más dije, gracias Dios mío. Sí. Porque es que hay tantos inocentes ahí que ese conflicto se ha llevado por delante. Hay muchos Exacto. sectores vulnerables, esos niños pasando hambre, expuestos a perder la vida en cualquier momento. Pero qué bueno, papá Dios, qué bueno. Exacto. Y justamente sucede 2 años después del inicio, Así es. Sí. coincidencialmente muy próximo a la fecha. Y qué bueno que ya este conflicto ya está en su fase final, pudiéramos decirlo. Se calculan que hay 66,000 víctimas Exacto. de la Dios guerra, mío. especialmente de gazatíes. Ujú. También muertos en la Franja de Gaza, que Exacto. está en esa misma zona, pero en la parte norte. Civiles. Es decir, de civiles. Yo pienso que ese es un gran acuerdo. Ahora, yo lo tomo con alegría, pero con cautela, Exacto. con mucha cautela, porque uno no sabe entonces cuál es la situación que hay detrás, las cartas ocultas, El acuerdo. de uno y otro lado, ¿eh? Claro. Porque jamás, al grupo jamás, Ujú. jamás lo voy a defender. Bueno, es que no. Jamás lo es voy que a es defender. indefendible la acción. Entonces, lo que yo defiendo son los palestinos civiles que fueron la carne de cañón de esa guerra. Y en el plano internacional, Yarit y Adelaida también, nosotros debemos referirnos a otro golpe de Estado en Perú, Ay, sí. en donde el Parlamento destituyó a Dina Boluarte. Yo no sé dónde va a parar ese país, Terrible. porque ella misma sustituyó a un presidente electo, Pedro Castillo, Exacto. que el mismo Parlamento destituyó para ponerla a ella. Ahora quítate tú para ponerme yo, y entonces viene un derechista que se llama Jari, derechista a ultranza, ayer, a la madrugada de hoy, Sí, claro, la juramentarse. madrugada de este viernes, juró por la presidencia de Perú, y eso tiene una historia. Acuérdense que el señor García, expresidente Alan García, se dio un tiro Ujú. Sí. antes que entregarse a la justicia que lo fue a buscar a su casa. Un problema terrible. Yo no sé qué es lo que pasa con Perú, con Argentina, Bueno. y en Venezuela también, que le Bueno. acaban de dar el premio Nobel de la Paz a Corina. Corina Machado.
le acaban de dar el Premio Nobel de la Paz, el Comité Noruego del Premio Nobel. Una mujer luchadora, una mujer con un gran sentido de lo que debe ser la democracia. Yo pienso que bien entregado. Antes que se lo den a Trump, que se lo entreguen a la justamente por ahí iba yo. De hecho, ya estaban proponiendo, habían comentarios, sobre todo ayer, con el tema de Gaza, que el Premio Nobel de la Paz, que por qué no dárselo a Trump. A propósito mucha de gente diciendo que eso fue estrategia de Trump para que le den el Premio Nobel de la Paz. Terrible, la gente es terrible. Él anda atrás de eso como si una medalla. Como si, él quiere ponerse esa medalla. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, a él le que la tuvo Obama también una vez. A él le quedan guerras porque lo que él prometió fundamentalmente fue llevar la paz a Ucrania y Rusia. Exacto. A Ucrania, porque Rusia tiene su territorio protegido, pero a Ucrania, que los ucranianos han sufrido mucho esa guerra. Entonces hay miles de muertos también. Pero uno siempre tiene que abogar por la paz mundial. Exacto. En tiempos en donde ya de verdad eso no debe ser. Bueno, Adelaida y Yarit. En el ámbito local. Sí. La inauguración de lo probaron ya, lo probaron. Yo lo probé. ¿Y qué tal? Bien, excelente. De San Cristóbal para acá, hay mucha mezquindad en el medio político y gente que le quiere buscar 5 patas al gato siempre. Hay que quejarse de algo eso siempre. No tiene madre, sí, pero a ese nivel de mezquindad no se puede llegar. No se debe llegar, pero ya se ha convertido en una cultura, en el vamos a quejarnos. Pero tú sabes por qué. Y está mal. Porque esos países porque no es que tú no seas opositor, tiene que haber oposición. Debe haber porque oposición. En los gobiernos hay gente que se instaura y quiere hacer lo que le da la gana. Exacto. Entonces, la oposición y los medios de comunicación tienen que jugar su rol opositor para decir lo que no quiere que se diga el que está en el gobierno. Ahora bien, el tú ir más allá, criticar nada más por criticar. Eso es otra cosa. Eso llevó, esa actitud, esa cultura ha llevado a Perú a eso, ha llevado a Venezuela a eso y a esos países donde no hay estabilidad. Nosotros como república, señores, tenemos que sentirnos felices porque nosotros no tenemos problema de convivencia democrática y hay una sustitución del poder político cada 4 años de manera civilizada. Exacto. Eso nosotros tenemos que apreciarlo. Eso es Entonces, cierto. el tú radicalizar a muchos dogmáticos que hay en los partidos políticos, cuando digo dogmáticos me refiero a fanáticos, entonces quiero llamar la atención sobre eso porque todo lo que se haga desde el gobierno no necesariamente es malo. Exacto. No necesariamente. Hay cosas buenas. Lo malo vamos a criticarlo. Senasa, por ejemplo. Bueno, Senasa. Claro. O sea, eso hay que darle duro porque con ese seguro no se puede jugar. Yo espero que el Ministerio Público cumpla con su rol. Claro, con la salud del pueblo no se debe jugar. Eso fue una atrocidad en realidad. Bueno, pues vamos a hacer la pausa habitual y cuando regresemos en la entrevista central tenemos a Pochi Familia, pero con Coco. Exacto, pero con Coco. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos, llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas.
La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Ministerio de Interior y Policía, somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ranur, consultores en comunicación. Ustedes en el podcast Reseñas, Yarit Ortiz, Así es. Adelaida Martínez y Aquí un servidor, estamos. tenemos el honor, el privilegio de tener en esta entrevista central a una persona que yo nada malo y el país nada más lo conoce por Pochi Familia. Sí. El nombre de Pochi Familia es real. Bueno, primero saludos a todos. Mi nombre, tengo el honor y el privilegio de llevar el nombre de 2 personas que amo mucho. Y no voy a decirlo en pasado, ya no están, pero sigo amándolo. Eso es así. Que es mi abuelo materno, que se llamaba Manuel, y mi papá Alfonso. Manuel Alfonso. Oye, todos en mi pegan familia. esos dos nombres. Sí. Todos en mi familia se llaman Alfonso. Yo me llamo Manuel Alfonso y me dicen Pochi, porque a los Alfonso le dicen Pocho. Ajá. Y cuando chiquito me decían Pochi. Entonces a mi hijo le dicen Pochito, al otro Pochitín, Repochina, Repochitín. ¡Qué barbaridad! Claro. ¿Y Pochitina. ¿Cómo llegas tú a la música, Pochi? Mira, wow. Desde pequeño, uno siempre, yo creo que la música viene contigo. El arte es una magia, es un don que Dios te da, que si tú lo cultivas, lo tecnificas, pero si no tienes ese don, es imposible. Por eso te crea unas sensibilidades especiales. Sí. Yo tuve el privilegio de tenerlo. Y cuando tenía 12 años, antes de los 12 años, me ponía a escribir muchas cosas. Un día escribí algo, no sé por qué ni de dónde vino. Escribí algo que se llamó Niña Pola. Y se me ocurrió llevárselo a Cheche Abreu, que estaba tocando en Radio Televisión Dominicana. Y yo vi cuando él salió y yo le caí atrás
en un Impala rojo que tenía. Y a Dios gracias el semáforo se puso rojo y yo le puse la hoja de la canción ahí. Cheche, que a lo mejor ustedes lo conocieron como músico, pero no el ser humano, extraordinario. Hoy yo veo que fui un afortunado de encontrármelo en el camino, él me montó en el carro. ¿Cómo? Wow. Me llevó a la casa de una amiga, o sea, una amiga, ¿no? Ahí le hicieron un arroz con guandul y gallina y me puso a comer con él en la mesa, conociéndome ese día. Después que terminó de comer, le dieron una taza de café y cogió una guitarra. Me dijo, déjame ver qué tú tienes, mijo. Siempre él tomó la guitarra. Sí, con un espíritu paternal. Hasta ya yo hombre, ya con mis hijos. Siempre un espíritu de protección paternal. Y empezó, yo mira, la señora que no cocina cuando vamos a tocar en Samaná se llama Pola. Y yo le prometí una canción. Le vamos a quitar lo de niña y le vamos a poner la negra Pola, porque así es que nosotros le decimos. Es esa canción. Esa canción. Sí. Y ahí surgió la ¿qué será? ¿Qué tendrá la negra Pola? ¿Qué será? Eso era un... Entonces imagínate tú, para un niño de 12 años, escuchar un hit en toda la radio. ¿Cómo lo fue eso? Ajá, eso marcó. Y Cheche, entonces yo digo, Cheche es mi papá musical, me agarró de la muñeca, no de la mano, del brazo, no, me agarró por la muñeca un día que yo fui a su oficina. Ven, vamos a llegar allí. Y caminando se fue conmigo donde el profesor Urbáez. Mira, yo creo que tú enseñas a este muchachito música. Fue Cheche. Y ahí empecé a solfear, empecé a ver los primeros acordes de piano y así me enamoré de la música y empecé en la música y tomé eso como mi oficio base para yo vivir hasta el día de hoy que estoy lleno de canas ya. Qué chulo. Mira, uno tiene... Y qué bonito escuchar esas ¿Sabe quién me regaló mi primer pianito? ¿Quién? Ustedes son muy jóvenes, él lo va a conocer. Doña Herminia. Sí. Doña Herminia, yo hacía mandado a las mujeres, siendo yo un muchachito ahí. Por los lados de la Máximo Gómez ahí atrás. Ahí mismo. Yo iba a los bandos con Gómez a comprarle su pollo frito y sus cosas y se lo llevaba y ellas me daban propina. Me tomaron mucho cariño y ya yo hacía mandado, entraba de día, ¿no? Entraba y había una tarima con instrumentos que lo dejaban la noche anterior. Y yo me ponía a tocar, me mandaban a bajar y cosas. Y doña Hermina vio eso, vino una vez de Nueva York y me trajo un piano. Mira, toma, mijo. Wow. Es eso. Y de ahí fue que me metí en el piano, me metí a estudiar música, armonía, hasta hoy. Okay. Pero qué bueno escuchar esas cosas porque son motivadoras y le dicen a uno que no importa en qué contexto tú estás. Si tú tienes deseo de alcanzar tu sueño, tú te paras en un semáforo y le pegas una canción que tú compusiste a alguien que tú sabes que te puede ayudar. Sí, pero qué bueno que Papá Dios puso un hombre bueno en tu camino. Sí, Cheche. Porque no cualquiera es buen profesional y buen ser humano al mismo tiempo. Exacto. ¿Qué proyecto después de ahí arranca con Pochi? Después de ahí me puse a estudiar música, empezaron esas inquietudes, esas energías con el profesor que fue mi compadre, Dios lo tenga en gloria, ya uno con ese espíritu revolucionario, renovador y él conservador, teníamos muchas discusiones, pero discusiones musicales, ¿no? Sí. Y conocí que firmé la autoría del tema con Mateo San Martín de Cubaney Records. Y él me dio mi primer trabajo, siendo yo muchacho. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Ya ahí tenía como 14. Todavía menor. Sí. Y yo no era, no era fácil. Me metió a los estudios de grabación a supervisar las horas de grabación. Y ahí vi a Cuco Baloy, Fernando Villalona, toda esa gente grabar y fui aprendiendo las técnicas de estudio de grabación. Pero con los grandes, Sí, siendo niño. Entonces, Mateo tuvo la confianza de darme un tema para Richie Ricardo, no sé, para que yo lo arreglara.
hiciera mi primer arreglo, que fue, y la negra se movía, se movía, se movía, la negra se movía. Sí. Y lo arreglé, y ese disco ganó. Él tenía la voz parecida a Johnny Ventura. Sí, ese disco ganó un disco de oro, y eso me abrió las puertas, y luego hice el tema, caramba, caramba, ya viene el lunes, caramba. Para Rosario, y de ahí fue uno haciendo hasta que empecé a hacer de temas y llegué a los temas de El Domingo se hizo para beber de la Coco Band. Ay, sí. Pero con coco. Nunca agua, nunca piña. Siempre coco. Pero con coco, ¿cómo surge? ¿De dónde nace esa expresión y que se ha convertido en insignia? Mira, nosotros hacíamos producciones, yo hacía transcripciones, los disqueros hacían producciones musicales para vender discos al fin de año, no con artistas específicos, no para agrupaciones específicas, sino, mira, se pegó tal tema, vamos a hacer esta producción que se llama Los Merengues Hits del Año. Sí. No sé si recuerdan Sí, eso. como el Hit Parade, algo así. Y uno hacía las transcripciones de los temas, ellos lo grababan igualito que el tema que, por ejemplo, lo canta Fernandito, uno lo hacía parecido, buscaba un cantante que cantara parecido, para ellos venderlo más bien en Estados Unidos, era que tenían mucha venta. Entonces, cuando hicimos los lunes, yo vi el impacto que tuvo el tema, yo hice entonces La Flaca, Yo tengo una flaca. hice El Domingo se hizo para beber, y se lo llevé a Mateo. Mateo, mire, oiga esto. Y a Mateo le gustó. Y me dijo, mira, pues grábalo, para que lo saquemos como si fuera un grupo de esos merengues y del año, sin orquesta, ¿no? En eso, le iba a poner, antes, no sé si, insisto, ustedes son jóvenes, la música... La música tropical se identificaba con mujeres de poca ropa, con bikinis y cosas, así era que sensuales, así era que se simbolizaban las producciones discográficas tropicales. Exacto. Y Mateo tenía una foto de una modelo que estaba con la gatita de Porcel, una muchacha exuberante con una serpiente por ahí, ella con poca ropa, y dice Mateo, mira, le vamos a poner a esa producción que tú estás haciendo sonido serpiente para ponerle esta foto. Oye, y dije, wow. Ese era el no marketing. me gustaba mucho el nombre, pero me estaban grabando. Vamos a darle para allá. La asistente de Mateo San Martín, que él era el disquero, ¿no?, de Cubanay Records, le dijo, mire, ¿por qué no le ponemos Noche Sabrosa? Caramba, sí. Suena mejor. Sí, y dice, está bien, Noche Sabrosa. Yo viví en Villamella, en la urbanización Máximo Gómez, y ahí, detrás de la urbanización, había un cocotero, o cocotal, no sé, un cocotero, mucho coco, una finca. Y yo me levanté y yo veo todo eso, coco, pero mira, no está mal la banda Coco, porque el coco es fresco, tropical y eso. Y lo llamé a Mateo. Mateo, ¿por qué en vez de Noche Sabrosa no le ponemos la banda Coco? Y él me dijo, mira, me gusta lo del coco, pero vamos a ponerle la banda en inglés, la Coco Band. Y ahí salió, de ahí salió el nombre y le puso así la Coco Band. Los 80 por ahí, eso fue. Eso fue finales de los 80, 87. Ah, ok. 87. Ha llovido, Merengue ha caído de mucha agua de calidad, coco. tiempos. ¿Tú sigues escribiendo canciones? Sí. ¿Cómo te llegan esas inspiraciones? ¿Qué momento, qué situación? Sí. ¿Cuáles son los temas que a ti te inspiran? Yo soy muy de pueblo. Las cotidianidades son las que yo más trabajo. A la Realidad mujer, social. Sí, a las mujeres le están gustando los hombres feos, la peleona, las mujeres que le están peleando a los hombres, ese tipo de temática que son la cotidianidad de... Cocobán es un grupo que, si lo analizamos desde el punto de vista social, sociológicamente hablando, es el grupo que se internacionalizó
con cosas muy dominicanas. Nosotros no copiamos nada de otro. Fue tan así que cuando íbamos a los países como Italia, eso nos preguntaban, ¿qué significa cacú? Y tuvimos que hacer un discoconario, o sea, un diccionario de la coco. Ajá, cacú, muchacho con cabeza grande, todo eso Al cacú. definiéndolo. Y porque fuimos originales en la forma de hacer el merengue, de las letras. Si tú te pones a ver los coros, mi papá era loco con la Orquesta Aragón. Sí. Y a mí, y lo oíamos, yo cuando era pequeño lo oía mucho y me gustaban mucho los coros nasales de Johnny Pacheco. Pero que chiva, más pirulística, eso es los coros de Pacheco. Y la Orquesta Aragón, toma chocol ondulado, ¿ves? Entonces, de ahí vienen esos coros de Cocobán, cuando tú, esos pantalones apretaditos, esa combinación de colores, ¿me entiendes? Todo tiene un sentido, ¿no? Sí. No fue a lo loco, no fue casual, fue pensado. Y entonces ustedes porque yo recuerdo, Pochi, le contaba a Huáscar, que es de los tiempos, tenía 12 o 13 años cuando ustedes salieron, le contaba a él, a otro sobrino mío, que cuando salieron ustedes, esos muchachos eran locos con eso. Esa juventud entonces, son cocotuces. Entonces yo decía, pero ¿qué música es esa? Porque era tan rápido que ustedes decían las letras, las pronunciaban. Mira, ¿por qué esa velocidad? Sí, mira, yo siempre he dicho, el factor más importante que tuvo la Cocobán se llamó juventud. Esa rebeldía de la juventud, ese arrojo de la juventud, que solo lo tiene la juventud. Toda la juventud, de todos los tiempos. El adulto es conservador, temeroso para hacer algunos cambios, lo piensa mucho, pero el joven es atrevido. Eso es así. La juventud es atrevida. Se atreve a hacer todo. Cuando estábamos haciendo la faldita, Henry García y yo relajábamos mucho con uno trabalengua. La electrónica es fascinante y Charles lo sabe, por eso Charles tiene su estudio en la avenida Charles de Gaulle, uno trabalengua así. Y de ahí dije yo, concho, mira, vamos a ponerle esto adelante. Si quiere de cocotarse, tengo que echarse el espinazo. No, vacile mi amiga, y ven corriendo te caen a sudar la gota gorda, bailando con coco. De ahí y cuando arrancaba eso, era que uno bailaba. Oye, muchacho, esa pista se ponía. Me taparon la boca a mí. Todo eso lo da la juventud. Tú poner, cuando tú dices que Dios bendiga la mano que agarraron el machete, con el que hicieron el luyo. Todo eso es juventud. Si no hubiese estado ese elemento, hubiese sido imposible hacer toda esa locura que nosotros hicimos en esa época. Así hablando rapidito, la Cocobán, que yo la recuerdo de mis tiempos de adolescente y todo eso. Mi primera fiesta, y se lo decía a ustedes, fue con ustedes. Esa transición, ¿qué ha pasado con la Cocobán? Recordamos a Quinito, a Bobby al lado de Pochi. ¿Qué ha pasado desde sus inicios hasta este momento? Sí, mira, Bobby, que para mí tiene un don muy especial. Bobby es el único cantante que yo he conocido que nunca se pone ronco. Puede ser a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Ese hombre tiene una garganta divina. Dios se la... Wow, pero eso es un don. Bobby. Entonces Bobby tiene una condición. Así como yo soy diabético, el otro sufre de los pulmones. Bobby sufre de una artritis desde muy joven. Esas son condiciones de salud que requieren de una alimentación especial, un tratamiento especial, igual que el diabético. Sí, claro. Bobby en ese tiempo de juventud no se dio esa... Y eso te va pasando factura. Me debe tanto, me debe... Al final, mira todo lo que tú me debes y sal. Entonces Bobby tiene ese problema de artritis que si se para y va hacia la nevera, le duelen mucho y él, que tiene que hacer el esfuerzo, se ha acomodado en la silla y eso le trae otro perjuicio, que le atrofia algunos músculos, algunas cosas. Entonces él tiene, y la familia ayudarlo también, que tiene una familia muy bonita que lo ayuda bastante,
que sacar de su empeño, hacer fuerte y que aunque le duela, fuerza de voluntad, por lo menos caminar un poco, porque él puede, es que le duele, pero tiene que hacerlo. Tiene que ejercitarlo. Esa es la condición de Bobby. Quinito, que es un trabajador incansable, un fajador, estamos juntos en la sociedad de autores, siempre está fajado, creativo, muchacho muy trabajador, tiene su grupo muy bien, está fajado siempre. Siempre estamos juntos ahí en la sociedad de autores. Vamos a veces a ver a Bobby, a ver si hacemos algunos eventos conjuntos. Ahora mismo estábamos pensando hacer uno que se llama Lo Mejor de los 90. Ay, qué chulo. Sí, donde vamos a poner a los Peñazuazos también y eso. Sí, entonces cuando la Cocobán cumplió años, que lo celebramos, llevamos a Bobby. Yo no quería que la gente vea a Bobby en una silla porque yo quería respetar su dignidad y esa cosa. Claro. Entonces hicimos una mesa de dominó para cubrirlo, porque él esté ahí como, y estábamos los tres como jugando dominó para protegerlo y cuidarlo. Pues yo quiero mucho a la Bobina, ese es mi compadre, y él tiene siempre ese espíritu de ser el relajado. Siempre es un espíritu bonito que Dios le regaló a él. Sí. ¿Cómo evalúas tú la música que se está haciendo en estos tiempos? Te confieso que yo no soy muy pro esa música y que sí la comprendo, como tú dices, la juventud siempre tiene su vanguardia de ir adelante, ir con los fenómenos sociales nuevos. Pero aquí está Talulet. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, yo podía en el tiempo donde tú comenzaste, quizás no estar de acuerdo con la aceleración del merengue, la velocidad. Pero ustedes tenían letras, había música. Ahora se nota como una falta de lírica y de música. Mira, te voy a hacer una anécdota y te voy a responder con la anécdota la pregunta. Yo una vez entré al estudio de grabación y vi a uno de los hombres que admiro mucho. Recuérdate, yo no hablo del pasado, que admiraba, no, porque para mí sigue en vivo, el maestro Félix del Rosario en el estudio. Y él estaba grabando un arreglo y yo le he dicho, maestro, pero ¿por qué usted no pone esos mambos picados como nosotros? Y me dio una respuesta que yo la vine a entender como 30 años después. Óyeme qué cosa. Me quedé con la respuesta, Sí. No la entendí. Y luego, 30 años después, fue que la entendí. Y te voy a decir cuál fue. Él me dijo, Pochi, es que yo no entiendo lo que tú haces. No lo entiendo. Wow. Y así hoy, yo escucho cosas y me acuerdo de Félix. Yo no entiendo. Lo que de esa muchacho respuesta que te dio. La misma respuesta que él me dio es la misma respuesta que... Mira, eso no es lo que me preocupa, Rafael. ¿Qué es lo que te preocupa en la música? Yo tomé un curso de tecnología musical a la luz de la inteligencia artificial. Muy bien. Excelente. Recientemente. Y vi unos software de inteligencia artificial para la música que me dejaron impresionado. Pero cuando te digo impresionado es que pocas cosas me impresionan a mí en la vida de todo lo que uno ha visto, y eso me dejó impactado, asustado. Es como un replanteamiento total. O sea, ya mi chimbala no me preocupa, eso no me preocupa. Mira, te voy a decir, hay un software que se llama Suno, S-U-N-O, que hicimos un ejemplo, me dijo él, dime un tema que tú quieras hacer, me dice el profesor. Digo yo, bueno, ponle ahí mi necesidad. Vamos a poner, entró a ChatGPT y puso, quiero un tema que hable de la necesidad de una mujer. ¿Usted sabe lo que es? Pa.
le dio a copy y fue al programa, al software de Zuno, y lo pegó. Yo quiero una salsa que tenga... Así mismo. Terrible. Perdón, mira. Cuando le dio, te estoy hablando 30 segundos. Sí, sí. Me dio 2 versiones de salsa, pero con las trompetas reales, la percusión real, los coros real, la voz real, todo real, piano real, Sí, todo. sí, sí. 2 versiones, pero qué maldita salsa. Dice él, ¿la quiere en bachata? Dámela en bachata. La misma letra que yo. 2 versiones más en bachata. ¿La quiere en reggaetón? 2 versiones. ¿La quiere en merengue? En merengue. ¿Tú sabes cuántas versiones hicimos ahí? 15 versiones en menos de 5 minutos. Grabada. Ahora, ¿tú la quieres por canales? Me la dio por canales para yo quitar cosas que yo quería y poner cosas si yo quería poner. Grabada. Cuando tú ves que en menos de 5 minutos yo tengo 15 versiones de simple y llanamente una idea y te sale grabado. Hoy día, nosotros los arreglistas, los productores, sentarnos, me dicen, mira, esto hay que tomarlo como si fuera una ayuda, un soporte. Es que el ser humano es muy cómodo. Demasiado. A mí me Y dicen eso que es yo lo tengo peligroso. que subir a la Delgado a pie. Ay, que te va a ayudar en salud. Sí, pero yo prefiero irme en el carro. Sí. Y yo busco la salud por otras cosas. Sí, me tomo una pastillita que me dé salud, pero somos muy cómodos. Sí. En el momento en que mira cómo tengo yo ese dedo. Ese dedo de pensar, buscar ideas, buscar mambo, buscar cosas. En el momento que yo le dé ahí y me dé eso así fácil. ¡Comodidad! Así es. Óyeme, yo salí de ese taller diciendo, el mundo cambió. El autor, cuando tú le digas, yo quiero un tema de esto y te va a dar la canción con melodía, quiero otro tipo de melodía, te va a dar la melodía que tú quieres, hasta que tú encuentres la que te guste. Y te va dando melodía con la letra, con una sola palabra que tú le des. Entonces, el arte cogió un rumbo que nosotros no estamos preparados, los productores. El arte y todo en la Todo. vida, todas las actividades humanas con la innovación Con la tecnológica. Sí. Y eso sí, por eso te dije a ti, porque ya yo te puedo hacer 20 chimbalas en 5 minutos. Sí. Te puedo hacer 20 cocobán en 5 minutos. Ya producir un tema perdió su encanto, ese reto de tú. No, porque ya te lo pueden producir 70. Sí. Y cuesta menos. Nada. Cuesta Nada. menos. Nada. Ah, pero voy con los videos. Espérate que... Pero a mí eso me preocupa. Claro, es preocupante. No, que yo estoy temblando aquí. Voy con los videos. Yo le pongo, mira, yo quiero a ese tema, que ese tema me haga un video, le pongo una foto mía, una foto, y que anímamelo como si fuera de Disney, muñequito y eso. Y me hizo un video de la canción con todos los movimientos como si fuera yo. Sí. Esto cogió otro rumbo. Sí. Totalmente. Sí. A propósito de eso que usted menciona, ¿de cuántas, más o menos, de cuántas canciones usted es dueño de sus máster? ¿Y cómo se benefició durante la pandemia que afectó a muchos músicos? Hiciste una pregunta genial. Mira, hoy día los artistas, por desconocimiento, como le llaman el precio del noviciario, los disqueros, con una habilidad de negocio, ¿no? Desarrollada, firmamos acuerdos donde cedimos todo. Sesión de derecho, unas sesiones de derecho. Hoy los artistas estamos regrabando todos nuestros máster. Yo mismo regrabé 60 éxitos de Cocobán, los regrabé para poder tener esos máster en mi propiedad, en mi catálogo. Pero no todo el mundo tiene la capacidad económica de volver a un estudio de grabación y regrabar todos sus máster. Lo hizo Sergio, lo está haciendo Quinito ahora, me dijo. Wilfrido lo hizo, lo están haciendo todo, regrabando otra vez sus máster
para poder tener esos derechos. En la pandemia, parece mentira, los dueños de contenido, nosotros, los que producimos contenido, fuimos los que menos pudimos aprovechar esos contenidos. Sin embargo, los dueños de Telefónica, fueron los que más se beneficiaron de la pandemia, en términos de que fueron los que capitalizaron eso, porque se vendieron más aparatos, más cosas, y nosotros fuimos los más perjudicados. ¿Me entiendes? Eso es algo que se tiene que revisar, porque eso no está bien. Cuando tú haces cualquier cosa y no pones por delante al ser humano, no tiene sentido. Exacto. Yo quiero volver de nuevo al tema que tú lo abordaste con maestría y con actualidad, que me fascina. El tema de la innovación tecnológica en el mundo, no solo en la música. Porque yo puedo transmitir la experiencia de cómo yo he utilizado ChatGPT y DeepSeek en la escritura de mi libro, que lo voy a publicar ya el año que viene, porque ya la gente está en modo Navidad. Y la gente, tú publicas un libro y nadie está en eso. Entonces, yo arranqué después de la pandemia a escribir ese libro, ya lo terminé, gracias a Dios, y la correctora ya lo corrigió. Ayer hice el prefacio. Pero lo que quiero significar respecto a la inteligencia artificial es cómo eso uno tiene que utilizarlo con seriedad, principalmente para el que escribe, porque yo tengo un tema, yo lo que hago es comienzo a escribir y lo uso como auxiliar o para que me dé una información más completa y un marco más completo, porque principalmente para estudiantes que nos ven, pueden utilizar eso para darle copy-paste. Y eso es dañino para el que produce. Sí, fíjate que tú dijiste, yo tenía una idea de una canción, puse la canción, la describí y me produjo. A ustedes que están en el mundo de la música, eso le va a hacer más bien increíblemente. A nosotros también, los que nos dedicamos al periodismo y a la escritura. Entonces, yo pienso, ¿cuántos músicos están, como tú, haciendo un taller sobre temas de inteligencia artificial? Sí, sí. ¿Tienen tanta conciencia como tú de eso? No necesariamente. Mira, esto es un autobús. Tú te montas o te quedas. Si te quedaste, te quedaste. Yo siempre he dicho, pienso en la época cuando llegó el tractor. Muchos estaban en contra y eso. Sí, sí. Tú tienes que actualizarte. Era pico y pala. Entonces, cuando surgió el fonógrafo, los músicos éramos los que tocábamos en las estaciones de radio. Sí, no existía. en vivo. En vivo. Eso fue un asunto terrible. Cuando llegó el fonógrafo, en los restaurantes eran los músicos que tocaban en vivo, todo era en vivo. Hubo un desempleo masivo de músicos. O sea, con los avances tú no puedes irte en contra. Así es. Porque eso no lo va a detener nadie. Ahí tú dijiste algo muy importante, pero es un asunto de conciencia individual. Mira, esto es una herramienta de ayuda, es una herramienta auxiliar. Yo tengo que tener mis retos yo de ser el creativo. Y tu sello. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué te digo esto? Yo tengo una nieta y desde pequeño tenemos una vinculación con pijama. Yo le regalo siempre pijama. Le mando a poner el nombre de ella y eso. Y la comunicación entre mi nieta y yo es a través de la pijama. Sí. Y en Gmail. No, Géminis. Ajá, que es como una especie de ChatGPT. Sí. Pero así es otra. Géminis. Okay. Sí. Yo dije, tiene una para hacer libro, pero yo me qué forma de hacer libro. Sí. Digo, yo quiero hacer un libro a mi nieta que se llama y le empecé a decir la comunicación en pijama y quiero el libro animado. Óyeme, yo estaba viendo el libro, pónmele voz.
El libro fue de 15 páginas. Y todo lo que decía el libro me lo ponía, yo te lo voy a mostrar porque es interesante, te lo ponía la historia, pero era animada ahí. Wow. Oyéndola y viéndola animada. Y el libro... Palo. Qué chulo. Pero mira, muchacho, pero es una cosa terrible. Sí. Y viéndola, mira, y entonces te da una sección en que te dice, ¿qué voz quieres? Voz dulce, voz de hombre, voz de mujer, voz de niña, como tú quieras. Y en idioma. Te presenta ahí todos los idiomas para que tú le cojas. ¿Y cómo tú puedes ir en contra de eso? Porque, es imposible. Y una cosa, Yarit, Adelaida y Pochi, yo pienso que más del 50% de la población mundial no sabe de la potencialidad de la inteligencia artificial. Que no sabe. O si sabe, tiene noción, pero no la usa. No la usa. Con conciencia. No le está sacando el provecho a eso. Porque ahí voy con lo que dijiste otra vez. Más que verla como una enemiga, yo la veo como una aliada. Así como tú ver a Google. Eso. Que antes tú te ibas para la enciclopedia. A buscar mi libro. Ajá, y eso, no, un auxiliar. Sí. Porque yo tengo ahí a Repochín, mi hijo más pequeño, tiene 14. Mi mamá fue maestra toda la vida. Y ella me motivó mucho a la lectura. Y me ponía a leer el Imperio Persa, el Imperio Otomano, la caída del Imperio Romano de Oriente, todo todo eso. Y a veces yo intento de lo que le sirve ahora a uno eso. Claro. Y yo quiero poner a mi hijo, papi, pero yo lo vi. Mira, papi, se lo resumen en 10 minutos. Lo que a mí me tocó 3 meses leer. Ahora hay series en las plataformas de streaming. ¿Cómo yo puedo decirle que lo aprende más fácil y se le queda para siempre? Porque hay más. Claro. Tú no puedes ir en contra de eso. Estamos en tiempo donde menos es más. Exacto. Antes de que se acabe el tiempo, queremos hablar de merengue actual. Estoy contento aquí, me gusta esto. Claro que sí, nosotros también. Y nosotros el merengue felices. actual, Pochi, se nos fue una gran figura, todavía duele. Sí. Inesperadamente, Ruby Pérez, grandes figuras como él, todavía nos quedan. Fernando, Sergio Vargas, tú, gracias a Dios, Eddie Herrera. El gordo amigo mío. El gordo Peñasuazo. Estuvo ahí sentado. Estuvo aquí también. ¿Qué le dice esa generación de esos merengues que nosotros valoramos tanto por la calidad a esta nueva generación de merengueros que yo la siento también poca? No veo un relevo así tan significativo. Mira, muy buen punto. Y quiero aprovechar este momento porque quiero hablar de un tema que estamos haciendo ahora que va acorde con la pregunta que haces. Nosotros estamos haciendo un programa ahora. Cada vez que nosotros íbamos por la frontera, después de Mao, veía que entraban emisoras haitianas en creol. Y eso me preocupaba. Cuando yo iba a Bánica, Pedro Santana, todos esos pueblos fronterizos, era con emisoras haitianas en creol. Yo no sé si ustedes conocen la diferencia entre los niños arrayanos, pues debe ser rayano, y los cruzados. ¿Saben la diferencia? El arrayano, como ellos lo dicen, que es rayano, por la raya fronteriza, de ahí que viene, es el hijo de una haitiana y un dominicano. Mamá haitiana, papá dominicano. O al revés. Y el que la mamá es dominicana y papá haitiano es cruzado. ¿Por qué? Mira, yo no sabía esa diferencia. Ahora te voy a decir. ¿Por qué? Porque la cultura la transmite la madre. La mamá es la que dice, llama a tu abuela, llama a tu tía, ¿ves? Y es la que cocina. Y en la casa lo que se come es lo que hace la mamá. Entonces, en el arrayano, que la mamá es haitiana, lo que se come es John, cufé, sofú, eso es lo que se come. Tiene sentido. Mazolé. Pero en la del cruzado, el ocrio, moro, porque es dominicana. Porque la madre es dominicana. Si yo tengo un hijo con una boricua, lo que se va a comer en Nochebuena es pernil, arroz con gandules, como ellos le dicen. Pero si es con una dominicana, es cerdo asado, es ensalada rusa, loco. Eso es así. Entonces,
Lo que se oye en la casa del Arrayano es música haitiana. En la del Cruzado, como es dominicana, es bachata y merengue. Entonces, ¿qué pasa? El dominicano se acuesta hasta con una iguana. Entonces, el dominicano tiene más hijos, es más, hay más arrayanos que Yo no Cruzado. quería reírme, pero... No, pero la verdad, el dominicano es una morena sabrosa y le marcha sin problema. Sí, Está con una iguana, me porque, encantó esa. por esa naturaleza caribeña, Pero es verdad, es así. La dominicana se cuidan un poco más, son más cuidadosas. La mujer dominicana. Sí. Se mide un Aguanta ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay más arrayanos que cruzados. Entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho que está ahí habla más creol, pero es tan dominicano como yo. Tiene un sentimiento, eso en toda la frontera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para responder tu pregunta, le dije, Guido, tenemos que, este problema que está ahí, y tiene un programa de que parte de la publicidad del Estado, porque la publicidad del Estado se concentra en Santiago y la capital, porque esas estaciones de radio allá, como no tienen tanto comercio, tantas cosas, operan los transmisores con baja potencia y por eso esa baja potencia... Y con mucha precariedad. Entran esas estaciones de Haití y se tragan las ondas dominicanas. Entonces le van a dar un porcentaje de esa publicidad con la condición de que pongan bachata, merengue y merengue típico. Ah, excelente. Sí. Tú sabes que terminamos el programa con un esto se tema. está poniendo bueno. Terminamos el programa con un tema que es el tema de mi libro que yo voy a poner en circulación, que es el tema haitiano-dominicano. Ah, no, pero yo estaba en Jimaní el Tú- sábado pasado. Él lo tocó. Yo tengo que tocó tratar el de tema eso. sin querer y Mira, qué nosotros bueno. hicimos un acuerdo con la ONSA, Ujú. nos dio un autobús, le sacamos todos los asientos e hicimos dentro del autobús un estudio de grabación. Wow. Y entonces vamos para las escuelas, Ramón Orlando, Dionis Fernández. Ay, por qué lo que chulo. podemos. Wow. ¿Cómo se llama eso? Oh, eso se llama Sonando. Y vamos Sonando. todos. Qué bien. No, yo te voy a enseñar fotos ahí para que tú eso. Vamos todos para las escuelas a darle charla a esos muchachos y los que tienen talento le vamos a llevar el estudio de grabación para que graben ahí con un padrino. A lo mejor el padrino va a ser Ramón, a lo mejor el padrino va a ser Manny Cruz. Wow, pero qué Te bien. estoy llevando el estudio de grabación allá a ese distrito municipal de Jimaní para que no haya excusa Pero con yo el talento. Excelente. Pochi, yo me quedo, ya se nos terminó el Excelente. tiempo, me quedo asombrado con una orquesta de una escuela, yo creo que de Monteplata, que sale mucho en las redes. Sí, bien, O sea, bien. muchachito, tú ves a un carajito tocando el piano y yo dije, Dios mío. Yo hablé con el ministro de Cultura y le dije, hay un error en algunas escuelas que el instrumento no se lo dan al muchacho y que para que el papá no lo empeñe. No, el ¿De instrumento serio? es una extensión del cuerpo del músico. Claro. Un Así trompetista duerme con su trompeta, come con su trompeta, Eso es vive verdad. con su trompeta. Es Y, una y cada vez que tiene un tiempo libre la gana. es la mamá que dice, muchacho, cállate la boca y come. Sí. Porque eso es parte de él. Eso es parte de él. Bueno, pues quisiéramos seguir conversando Yo estoy contigo contento porque aquí. no, y yo también, nosotros quedaron también, muchas cosas. porque no solo hablamos con un músico, un productor de música, Y un hombre escritor bien de música, formado. Sí. claro. Tiene unas cuantas carreras y Pocho, usted no está fácil. Yo lo que soy un cocotú. El problema aquí es, la única queja que tengo, tiene que ponerme la greca ahí. Ahí, porque tienen el sentido limitado de la abundancia. Así es. Gracias, Pochi, de verdad Gracias. muy complacido con tu intervención, con la visita y te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pochi. Recordarle a toda nuestra audiencia que este contenido está disponible a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast y también a través de nuestro canal de YouTube, Reseñas el Podcast, y también que este contenido es cortesía de... Usted siempre me hace sonreír. Ya me voy a decir esto, ¿por qué me lo hace? Es cortesía de la Asociación de Ahorros, Popular. de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP el que ahorra siempre gana. Así es Muchísimas gracias
por estar aquí cada fin de semana con este espacio. Reseñas el podcast. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias a Pochi por ¿verdad? Encuentro tan bonito que me evoca a mí momentos muy gratos de mi adolescencia con la Coco Van y mi tía querida que en paz esté. Sí. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien. Y si se van a portar mal, nos llaman. Asuman las consecuencias. Faltó decir la palabra mágica. Pero con Coco. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.